problema de gases de química, donde nos dice una presión de gas ocupa un volumen de 80 centímetros cúbicos a una presión de 750 milímetros de mercurio. Y la pregunta es, ¿qué volumen ocupará a una presión de 1,2 atmósferas si la temperatura no cambia? Bien, vemos que aquí tenemos las presiones en diferentes unidades. Vamos a trabajar simplemente en milímetros de mercurio, ¿no? Entonces vamos a tener que convertir de atmósferas a mercurio. Bien, entonces el problema es que nos pide cuál será el volumen que ocupará una presión de 1,2 atmósferas. Bien, entonces vemos que aquí nos dice que si la temperatura no cambia, entonces esto quiere decir que la temperatura es constante. Vemos que si eso es en la ley de Boyle o en ley de Charles, vemos que en ley de Boyle nos da que la temperatura es igual a constante, y en ley de Charles que la presión es constante. Bien, entonces aquí nos dice que la temperatura no cambia, entonces quiere decir que vamos a la ley de Boyle, donde nos dice que la presión es inversamente proporcional a su volumen. Bien, y aquí está su ecuación de ahí, ¿no? Vamos a usar, de ahí despejaremos el volumen 2 que nos pide hallar, ya que tenemos los demás datos. Entonces vamos a graficar aquí, o vamos a plantear, ¿no? Tenemos una presión de gas ocupa un volumen de 80 centímetros cúbicos, entonces aquí tendremos que volumen 1 va a ser igual a 80 centímetros cúbicos. Bien, y tenemos una presión 1, la presión 1 que es 750 mililitros de mercurio. Y tenemos aquí qué volumen ocupará una presión. Entonces, ¿qué volumen ocupará? Tendremos que hallar el volumen 2 a una presión de 1,2. La presión 2 sería 1,2 atm, ¿no? Bien, tenemos que convertir de esta unidades de presión a mercurios. Entonces vamos a hacer su equivalencia, ¿no? Entonces borramos aquí. Sucede que un atm, o sea, un atm, tendríamos aquí que un atm es igual a 760 milímetros de mercurio. Bien, entonces aquí tenemos 1,2 atm. Entonces bien, vamos a aquí convertir por su equivalente. Tendríamos entonces, si tenemos un atm, vamos a poner aquí 1,2, tendríamos 1,2 atm, 1,2 atm, abrimos los factores de conversión y vamos a poner aquí, para que se anule estas unidades con esta aquí, y por su equivalente aquí sería 760 milímetros de mercurio. Bien, entonces vemos ahí que se cancelan las unidades de atm con atm, y ahí nos va a quedar entonces, con la ayuda de nuestra cálculo, 1,2 va a ser entonces 1,2 por 760, y eso nos da 912, y las unidades que quedan son milímetros de mercurio. 912 milímetros de mercurio. Entonces mmHg. Entonces ya tenemos ahí en unidades de mercurio. Bien, ahora tendríamos aquí la presión 2 en su forma equivalente, que es igual a 912 de milímetros de mercurio. Bien, vemos que tanto la presión 1 y la presión 2 están en las mismas unidades, por lo tanto vamos ya a poder operar. Entonces aquí primero vamos a recordar cuál era la ecuación de lo que era ley de Boyle, ¿no? Donde teníamos que la presión 1 por volumen 1, presión 1 por volumen 1, aquí es 1, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, ya que aquí se cumple donde la presión es inversamente proporcional al volumen, ¿no? Entonces bien, aquí vamos a despejar, queremos hallar el volumen 2, vemos que el volumen 2 está aquí, entonces de aquí presión 2 puede bajar a dividir, entonces esto de acá será dividido entre presión 2. Entonces ahí simplemente vamos a tener que acá reemplazar. Tendríamos que presión 1, ya no ponemos las unidades, ¿no? Simplemente ponemos la presión 1, vemos que es 750. Entonces aquí ponemos 750.
750 por volumen 1, que tendríamos 80 centímetros cúbicos, 80 centímetros cúbicos. Y esto va a estar dividido entre la presión 2, que es 912, y esto va a ser igual al volumen 2. Recordemos que el volumen en este caso se da en centímetros, en unidades cúbicas, no puede ser centímetros cúbicos, metros cúbicos, ¿no? En unidades cúbicas. Bien, entonces vamos a ver qué nos va a quedar ahí. Tendríamos que operar 750 por 80 dividido entre 912, y eso es igual a 65,78 aproximado, ¿no? Entonces esto será que el volumen 2, aquí tenemos que el volumen 2 es igual a 65,78 centímetros cúbicos aproximadamente. No, porque aquí estaríamos primero operando, teníamos la presión de 750 de milímetros de mercurio dividido entre 912 milímetros de mercurio. Al final se nos va y simplemente nos iba a quedar 80 centímetros cúbicos, y son las unidades que nos están quedando. Bien, entonces el volumen 2 es 65,78 centímetros